Jóvenes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lice. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Melanie. Génesis, Alison, Dayana, Pablo, Cristian, a ver si me escapa, Jennifer, Jocelyn. ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de física. Por favor, me indican si me están escuchando bien, todos. Sí, Lice. Sí, licenciado. Ya, muchas gracias, jóvenes. Estamos poquitos, pero entre más poquitos mejores, dice el dicho. Chicos, bienvenidos a esta clase otra vez. No sé, estoy presentando una diapositiva, tal vez me pueden indicar si la están observando. Sí, Lice. Ya, muy bien, muchas gracias. Chicos, entonces vamos a ver el día de hoy trayectoria, posición y desplazamiento, como ustedes están viendo ahí. Mi recomendación siempre, jóvenes, es que ustedes estén en un lugarcito apartado, en silencio, ¿no es cierto? Sin ruidos, sin distracciones, con un cuadernito, un esferito para que vayamos nosotros en esta tarde comprendiendo los ejercicios y también las tareas que ustedes van a realizar. Como segundo punto, pues he puesto esta frase para empezar el día y para la motivación. Ya saben ustedes motivar, estar motivados siempre. Recuerden que física no solamente es una, lo han puesto, pues lo han catalogado como una materia aburrida, ¿no es cierto? Pero no es así, jóvenes. Esta materia es muy interesante, muy bonita. Ustedes tienen que comprender todo lo que se les va dando poco a poco y después al final van ustedes aprendiendo cada uno de los ejercicios. La frase que quiero empezar es la siguiente. He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida. Es por eso por lo que he tenido éxito. Michael Jordan, jóvenes. Esto de aquí es muy cierto y es muy válido en lo que son estas materias como son matemáticas, física, bueno, etcétera, química, donde no solamente vamos a la primera a encontrar el resultado de un ejercicio, siempre vamos a fallar, no vamos a comprender, pero si ustedes, les aseguro, si ustedes preguntan, ¿sí? Están poniendo atención siempre, no les va a quedar ninguna duda en cuanto a sus tareas que van a tener que hacer en esta semana. Entonces, esa es mi recomendación, jóvenes. Pregunten, no se queden con esas dudas siempre. Eh, Otra vez explicarles que la clase está grabada. Pueden ustedes ayudarse con eso también. El objetivo para ustedes, pues, nosotros como docentes es que ustedes determinen, en esta tarde determinen, y es el mismo objetivo que venimos viéndolo anteriormente, que determinen la posición y el desplazamiento de un objeto que se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea en un sistema de referencia establecido. Ustedes ya conocen lo que es posición, ya hemos visto en las clases anteriores desplazamiento, trayectorias, sistema de referencia. Esto lo vamos a poner en práctica el día de hoy. Y también sistematizar información relacionada al cambio de posición. Sistematizar es ordenar, ¿sí? Ordenar información relacionada al cambio de posición en función del tiempo, como resultado de la observación de movimiento de un objeto y el empleo de tablas gráficas. Eso es el objetivo que se espera, jóvenes, que nosotros como docentes queremos que ustedes aprendan, que logren en esta tarde, ¿sí? Siempre y cuando con la ayuda, la predisposición de ustedes también y con las ganas de aprender, ¿sí? Con las ganas de aprender. Como primer punto, vamos a hablar un poco, vamos a recordar la posición. Recordarán ustedes que es el punto del espacio donde se encuentra un cuerpo, un objeto, ¿no es cierto?, en un instante determinado. Es decir, respecto a un sistema de referencia. A eso nos referimos con posición. Aquí, en esta tarde, ya vamos a establecer algunas fórmulas. Primero, antes de pasar a las fórmulas, hay que conocer cómo se lo denota o cómo se representa estos posición o este vector posición en física. Se lo representa de la siguiente forma, o ustedes cada vez que vean en sus libritos, vamos a trabajar con el libro también el día de hoy, en su librito cuando vean R, esa R, así como la encerré, observen, miren la pantalla, esa R y esa flechita arriba estamos hablando de vector posición. Cuando nosotros tenemos una flechita arriba, siempre en una letra, cualquier letra, ¿no es cierto?
Estamos hablando de vectores, La fórmula del vector posición, ¿sí? El vector posición es esta de aquí. Ustedes la pueden observar. Aquí nos dice que el punto O hacia P, ¿sí? El vector O a P es igual al vector posición, R. De aquí en adelante la vamos a conocer como R. Y este a su vez es igual a un punto coordenado en una gráfica, X, Y. Y si nosotros lo acompañamos de vectores unitarios, recordarán de la clase anterior de vectores, a esto le llamamos vectores unitarios, la I y la J. Si están acompañados de estos vectores unitarios, pues está representado de una forma cartesiana. Miren, un vector representado en una forma cartesiana. Esta es la fórmula del vector posición. ¿Ya? Vamos a entender un poquito en la gráfica. Aquí tenemos una gráfica en la parte derecha. ¿Sí? En la parte derecha. Antes de entender la gráfica, recordemos un poco. A ver, recordemos un poco. Génesis. Buenas tardes. Génesis. Sí, dicen buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué es un vector génesis? Hazme acuerdo. Yo me olvido. A ver. Tú no te olvidas. ¿Qué es un vector? En tus palabras. A ver. ¿Qué pasó, Génesis? No me Génesis. recuerdo. Está buscando Génesis. También se olvidó, también igual que yo. A ver, alguien que me ayude. Voy a dejar abierto. Alguien que me ayude, que nos ayude a Génesis y a mí. ¿Qué era un vector? Acordémonos que era un vector. A ver. No me digan que nadie se acuerda que es un vector. A ver, escuchémoslo a Kevin. Kevin, hola. Kevin, buenas tardes. Chicos, ¿qué les pasa? No estén nerviosos, no pasa nada, ¿no es cierto? A ver, recordemos que es un vector. A ver, recordemos todos. Nos decía que un vector en matemáticas o en física simplemente es una raya con una flecha, ¿sí? Es una rayita, línea recta con una flecha en un extremo. Los matemáticos y los físicos pues no les van a llamar así una línea recta y una flecha, nunca, ¿no es cierto? Entonces se han inventado otro nombre y le han puesto vector. Ese vector es un segmento orientado en un plano cartesiano. O sea, es una raya con una flecha en un plano cartesiano. A eso le llamamos vector. Eso es lo que es vector. Ahora sí, Génesis, ¿qué es un vector? Es una raya con una flecha la que se representa en un plano cartesiano. ¿No es cierto? Ya, ¿no es cierto? ¿Sí es? Así de fácil. ¿Ya? Y para no decir así una raya o una línea recta, así tan feo, ¿no es cierto? Le podemos decir un segmento orientado, ¿ya? Entonces, para que no suene feo. Simplemente las maquillan a las palabras nada más, pero en realidad eso es eso. Este vector estaba acompañado de 4 elementos. O sea, siempre que se hace esa raya y esa flecha, siempre ahí va a estar inmerso 4 elementos. Van a estar presentes 4 elementos, que son el módulo, la dirección. ¿Cuál más? A ver, ayúdenme a recordar. ¿Cuál más estaba? Sentido. Sentido y otro más. Falta el último. Muy bien, Origen. Paredes. El punto de origen, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que ustedes hagan un vector donde sea, en el plano cartesiano, donde sea, donde se les ocurra, recuerden que no es un garabato, sino es una línea recta con una flecha, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan una línea recta con una flecha, ahí van a estar las 4, así, van a estar ahí incluidos el módulo, dirección, sentido y el punto de origen. Entonces, no olvidar, miren, son cosas pequeñas que tenemos que recordar siempre. Nosotros aquí en este gráfico, observe, miren, aquí en la diapositiva, tenemos una trayectoria que está así, la voy a poner, sobreponer más o menos. Está la trayectoria de esa forma, miren, en color azul incluso está ahí. Esa es la trayectoria. Dentro de esa trayectoria han cogido un punto llamado P en el plano cartesiano. Es el punto P, X, Y, con sus coordenadas. Si nosotros cogemos el punto de origen en el plano, en el origen mismo, valga la redundancia, en el origen del plano cartesiano, hacia el punto P, y trazamos una línea recta y le ponemos una flecha, hemos dibujado un vector.
Y ese vector en física se llama vector posición. Y el vector posición no se le pone toda esa palabra vector posición, sino se le pone R y una flechita arriba que me está diciendo que es el vector posición. ¿Ya? Entonces estamos viendo aquí el vector posición con su trayectoria, con su posición, con sus vectores unitarios. Miren, aquí está I para X y J para Y. Recordarán lo que vimos en la clase anterior. Entonces, miren, aquí está todo inmerso en una simple gráfica, está todos esos conceptos que hemos visto en la clase anterior. Y la fórmula, pues, de este vector es esto que ustedes están viendo aquí. Bueno, o sea, simplemente se ha sobrepuesto. Voy a quitarlo. Estamos viendo aquí, ¿no es cierto? A eso, o esta es la fórmula matemática y eso nos va a permitir a nosotros ayudarnos en los diferentes ejercicios que vamos a realizar esta tarde, ¿ya? Luego está también el módulo de este vector posición. Miren, aquí está el módulo. Recordarán en la clase anterior, el módulo es la distancia, es la medida del vector, es la longitud del vector. ¿Cuánto mide este vector en rojo que están viendo ustedes aquí? Miren, ese es el módulo. Si en un ejercicio me dice cuánto es la longitud, cuánto es la medida, cuánto mide este vector, entonces eso es este trabajito le han dejado al módulo y su fórmula. La fórmula del módulo me recuerda al teorema de Pitágoras. Es más, es el teorema de Pitágoras, pero convertido en un vector. El módulo se representa con dos barritas, dos lineecitas paralelas, ¿no es cierto? Aquí ustedes están viendo dos lineecitas paralelas del vector posición. Cuando están viendo ustedes dos lineecitas paralelas, estamos hablando del módulo, de la longitud del vector. Su fórmula es raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, tenemos esto. Luego también está la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento implica que lo hacen contar al tiempo. Recordarán cuando nosotros en la clase anterior hablábamos, hace tiempo atrás, ¿no es cierto? No puedo, si hablo de posiciones, si hablo de desplazamientos, si hablo de distancias, tengo que incluirlo al tiempo. Tiempo y de posición o desplazamientos están ahí inmersos. Tiempo y espacio son lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación es lo que nos dice eso, ¿ya? Ahí ustedes ven la T quiere decir tiempo, es la misma ecuación, es la misma fórmula del vector posición, pero dado en el tiempo. A eso le llamamos como ecuación del movimiento. Miren, tan fácil. Vamos a ver desplazamiento. Nosotros ya vimos lo que era un desplazamiento. El desplazamiento, pues, es otro vector, ¿sí? Es otro vector. Ya no es el vector posición, ahora es el vector desplazamiento que une un punto inicial con un punto final, o un origen con un extremo de un vector. A eso le llamamos vector desplazamiento. Vamos a ver en una gráfica qué es el vector desplazamiento. Aquí tenemos el vector, miren. Aquí tenemos esta gráfica, perdón, en la parte derecha. ¿Cuántos vectores ustedes pueden divisar ahí? A ver, ¿alguien que me ayude? ¿Cuántos vectores podemos observar ahí, en esa gráfica? 3. Ya, no es cierto. Miren, Paredes está ahí. Muchas gracias, Paredes. Miren, 3. ¿Cuáles son nomás esos? Recordemos lo que era vector. Ahora sí ya sabemos qué es un vector y su compañera muy acertado, dice 3, ¿no es cierto? Miren, tenemos este vector de aquí que lo estoy encerrando, que va desde el origen al punto P sub 0 en la trayectoria. Miren la trayectoria en color azul que ya les indiqué anteriormente. Y este vector se llama el vector posición inicial. Miren que está dado por R y una O, una sub O ahí. ¿Ya? Vector posición inicial. También existe otro vector que es el vector R o vector posición final. Y por último, un tercero, una rayita y una flechita tercera aquí, miren. Ese vector que ustedes lo ven en color morado, bueno, algunos lo verán en rojo, este vector de aquí es el famoso vector desplazamiento, que une dos puntos o dos posiciones, posición final y posición inicial, cualquier posición en una trayectoria. A eso le llamamos vector desplazamiento. ¿Cómo se lo denota? Se lo denota de esta forma. Miren, chicos, aquí está. Ahí pueden ver ustedes un triangulito. Ese triangulito en física en realidad no le decimos triangulito. O sea, sonaría feo que le dijimos triangulito, aunque nosotros ya lo conocemos así en chiquicorto lo conocemos, ¿no es cierto? Como triangulito. Pero en realidad es una letra griega, se llama delta. Es una delta.
Esa delta en física me dice que hay incrementos, desplazamientos. Cada vez que ustedes vean este triángulo acompañado de R, ¿sí? Y la flechita arriba, quiere decir que es el vector desplazamiento, ¿sí? Porque ese triangulito me recuerda que hay un incremento. Y los incrementos o el vector desplazamiento tienen una fórmula, es esta fórmula de aquí. Ustedes la pueden traducir. Vector desplazamiento, ahora ya sé que es vector desplazamiento es igual a vector posición final, siempre el final, menos vector posición inicial. ¿Sí ven? Así de fácil. Hay que restar vectores aquí, en estas fórmulas. Miren, ya estamos entrando un poco a fórmulas y ya vamos comprendiendo lo que vimos anteriormente. Ahora ya con vectores, posición, desplazamientos. Ahora sí ya vamos a hacer ejercicios con esto. Tal vez jóvenes, alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí, tengan la amabilidad. ¿No? Ya, listo, muy bien. Continuemos. Vamos con un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, lo voy a hacer en la pizarra. Pero primero analicémoslo. Analicémoslo así en casa como nos dice. Vean, aquí está. Este ejercicio está tomado del libro de física, de su libro de física de segundo de bachillerato, página 47. Si lo tienen a la mano el libro, pueden abrir a la página 47 y lo van a encontrar. Se trata sobre trayectoria, posición y desplazamiento, lo que acabamos de ver. Nos dice lo siguiente, se lanza una piedra al mar desde un acantilado. Acantilado es un barranco, una altura. Se lanza una piedra al mar. Su ecuación del movimiento es, ecuación del movimiento, miren, ya nos está diciendo aquí. R de t es igual a 5t y es un vector, si aquí se me olvidó de poner una flechita, más 40 menos 5t al cuadrado j, también otra flechita. En unidades del SI, ¿qué quiere decir SI? A ver. ¿Qué querrá decir SI? Sistema internacional. Eso, muy bien. En sistema internacional, si estamos hablando de trayectorias, estamos hablando de posición, estamos hablando de desplazamiento, pues la única unidad que vamos a utilizar aquí es el metro. O si nos dan en kilómetros, o nos pueden dar en centímetros, o nos pueden dar, ya saben ustedes, en todo, pero basado en la longitud. Nos pide encontrar lo siguiente, dice AY o AYA. A, literal A. El vector posición. ¿En qué tiempo? En el tiempo de 0 segundos y en el tiempo de 1 segundo. Eso es lo que nos pide el literal A. Encontrar ese vector posición o esos vectores posición en esos dos tiempos. Luego en el vector B, perdón, en el literal B, me piden que encuentre la distancia al origen de coordenadas en T1 o en el tiempo 1, que vale 1 segundo. La distancia, ¿sí? La palabrita distancia al origen de coordenadas me está pidiendo nada más y nada menos que el módulo de un vector. Eso es lo que me está pidiendo aquí, el módulo del vector t en 1 segundo. Eso es lo que me está pidiendo. Literal C, en cambio, me pide que encuentre el vector desplazamiento entre t sub 0 y t sub 1. ¿Ya? Y por último, mire, me dice, determina, me piden dibujar, graficar, determina y dibuja la ecuación de la trayectoria de esta ecuación de aquí. Y el vector desplazamiento, me hace una pregunta, ¿el vector desplazamiento coincide con la trayectoria? ¿Por qué? Tengo que responder todo eso. Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo aquí en la pizarra. Estoy aquí, en esta semana estoy estrenando una pizarra. ¿Sí? Voy a quitar esta diapositiva. No sé si podrán ver aquí la pizarra totalmente toda hacia atrás. ¿Están observándola así o no, estimados estudiantes? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Todos? Por Sí. favor. ¿Sí? Ya, porque había problemas. Bueno, ahí voy a poner ahí en primer plano para que lo puedan ver totalmente. Ya, ahí estamos. Voy a borrar estos de lo anterior. Vamos a borrar. En estos ejercicios de física, chicos, ¿sí? En estos ejercicios de física, siempre tengo que ir por orden.
El orden que nosotros vamos a hacer aquí, yo lo tengo al ejercicio acá en la diapositiva, ustedes también lo tienen, lo pueden haber capturado, lo tienen en el libro que les comenté, página 47. En estos ejercicios vamos a ir en forma ordenada. Vamos con el ejercicio 1, ¿no es cierto? Vamos a resolver, vamos a encontrar la solución del ejercicio número 1. Entonces, miren, primero que nada, vamos con los datos que me da el problema o este ejercicio. Son los siguientes. Me dan la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento es R de t, se puede acompañar con el vector posición en t, es igual a 5t, ¿sí? Por el vector unitario y, más 40, entre paréntesis, 40 menos 5t al cuadrado, estoy viendo, y j. J es el otro vector unitario. Hay un vector unitario para el componente en X y hay un vector unitario para el componente en Y. Perdón. Entonces estamos viendo aquí. No sé si están observando ahí. ¿Si están observando, por favor? ¿O tengo que hacer la letra más larga, más grande, perdón? ¿Me indican, por favor? Ahí está bien, sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Muchas gracias. Miren, me dan esta ecuación del movimiento primero como dato. De esta ecuación de movimiento, antes de pasar a los literales que me piden, yo puedo sacar más información. Puedo sacar la componente en X, esto de aquí para mí, todo esto es X, y también puedo sacar la componente en Y, que todo esto es para mí Y. Entonces yo puedo sacar dos datos más de aquí. La componente en X, que es igual a 5 por T, y la componente en Y, que es igual a 40 menos 5T al cuadrado. Puedo sacar esos dos datos de aquí, de la ecuación del movimiento. Miren, vamos con los literales. En el literal A, me pide lo siguiente. Me pide que encuentre el vector de posición. Primero en t igual a 0 segundos. Entonces, tengo que encontrar el vector posición. Yo lo pongo como R. El vector posición en 0. ¿Sí? No lo sé, tengo que encontrarlo. Le pongo una incógnita ahí. Pero sí sé el tiempo. El tiempo me dice t sub 0 igual a 0 segundos. Luego me pide también encontrar ahí mismo, en el literal A, me piden encontrar el vector posición R1, ¿sí? No lo sé, tengo que encontrarlo, R1 en un segundo, en el t sub 1 cuando el tiempo vale un segundo. Eso me están pidiendo, vector posición 1 cuando el tiempo vale un segundo. ¿Bien? Luego tengo, en el literal B me piden también la distancia al origen de coordenadas en t sub 1. Otra vez, cuando me dicen la distancia, cuando me dicen la longitud, cuando me dicen, bueno, magnitud también, estamos hablando del módulo, ¿sí? Módulo. ¿Módulo de qué? Módulo del vector posición cuando el tiempo vale un segundo. Miren, yo lo pongo entre dos lineecitas paralelas, así como les explicaba en la parte de las diapositivas. Esto es cuando vale el tiempo en t sub 1 un segundo. Miren, eso es lo que me está pidiendo en literal B, encontrar el módulo. En el literal C me pide que en cambio que encuentre el vector desplazamiento. El vector desplazamiento lo denotaba como un triángulo y la R. A todo esto le llamamos vector desplazamiento. No lo sé, tengo que encontrarlo. Lo que sí me dice que lo encuentre en el tiempo t sub 0 y t sub 1. Ya vamos a ver cómo se relacionan estos con esto de aquí. Por último, en el literal D me piden que grafique y que encuentre, graficar o dibujar la trayectoria. Bueno, y me dicen algunas otras preguntas, ahí ya vamos a ir resolviendo. Todos estos datos los he sacado del problema, de lo que me decía el problema. Tal vez alguna pregunta de estos datos, jóvenes, estimados estudiantes. Tal vez alguna pregunta de los datos. No, licenciado. ¿Todo bien? Ya, listo. Continuamos. Voy a separar aquí la pizarra para que me dé espacio, por favor. Vamos con el literal A primero.
Sí, voy con el literal A. Me quedaría bien ir poniendo las fórmulas, pero como la pizarra es pequeña, como ustedes están dándose cuenta, no me alcanzaría. Entonces voy haciéndolo literal por literal. Como a mí me dicen aquí encontrar vectores posición en estos tiempos, yo trabajo, ustedes recordarán primero la fórmula del vector posición. Vector posición cualquiera es igual a xy más yj. ¿Ya? Es un vector posición. Está dado en una forma cartesiana, donde tenemos la componente en x y la componente en y. La componente en x está siempre acompañada del vector y la componente en y está acompañada del vector j. Listo. Yo trabajo con esta ecuación del movimiento para encontrar lo que me piden, esta parte de aquí. Voy a encontrar primero R sub 0 en el tiempo de 0 segundos. R sub 0, perdón, R0, cuando vale el tiempo 0 segundos, no es más que ir reemplazando en este dato que me dan, donde hay una T, reemplazar por el número 0, ¿sí? Por el 0. Entonces, miren, me quedaría 5, en vez de T, le pongo 0 y vector unitario más 40, entre paréntesis 40, menos 5, entre paréntesis 0 al cuadrado, cierro y le pongo j, la componente en y. Simplemente, ¿qué he hecho con esta ecuación del movimiento? Simplemente ir reemplazando los valores del tiempo, el tiempo en 0 segundos, para encontrar R0. Luego, sigo resolviéndolo. R, cuando vale 0 segundos, aquí, 5 por 0, a ver si me ayudan. ¿Cuánto saldría? 0. ¿Ya? 0 y más, entre paréntesis, 40, ¿no es cierto? Vamos a resolver aquí. Primero resuelvo lo que está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Esto aquí son prioridades de operaciones. 0 al cuadrado, ¿cuánto saldría 0 al cuadrado? Chicos. 0. 0 al cuadrado, 0, porque estoy multiplicando 0 por 0. 0 al cuadrado, 0, ¿no es cierto? O sea, todo esto de aquí, toda esta partecita de aquí se me hace 0. Si yo tengo este 0 y lo multiplico por 5, ¿cuánto me quedará? Este 0 de aquí 5. lo multiplico por 5. ¿Cuánto? 5. 5. A ver. 0. 0 por 5. Ah, yo le escuché 1 por 5, dice. Sí, no hay problema, no hay problema. No hay problema, jóvenes. Entre más nos equivocamos, más aprendemos. Entonces nos dice 0, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría aquí 0. ¿Ya? J también. Todo este término de aquí salió, se hizo 0. Todavía tengo que ir resolviéndolo. R, 0, es igual 0 y en la componente en X no hago nada. Aquí sí, 40 menos 0. 40 menos 0. Chicos. 40. 40, ¿no es cierto? 40. Entonces yo le dejo 40 positivo más menos 40 positivo por el más de acá más 40J. Ojo con esos términos son muy importantes recordarlos. Listo, miren. He encontrado el vector posición cuando vale 0 segundos. Lo puedo dejar así o también lo puedo dejar de la siguiente forma. Miren. 40J. ¿Qué pasó con la componente en X? Como vale 0, simplemente no la pongo. Simplemente desaparece. Pero sí hay componente en Y. Entonces sería 40J. ¿Ya? Este sería el resultado para este tiempo de aquí que me están pidiendo, esta incógnita. ¿Preguntas tal vez, jóvenes, de este primer vector que estamos resolviendo? ¿Preguntas tal vez, jóvenes, de este vector que estamos resolviendo? No. No, listo. ¿Todo bien? Listo. Vamos con el segundo entonces. Me piden cuando vale el tiempo un segundo. Lo mismo. Trabajo con esta ecuación del movimiento. Y me quedaría lo siguiente, miren. R cuando vale 1, ¿sí?
Ya es otro ejercicio, ya es otro. Vamos con el otro. A ver, voy a separarlo aquí con verde para que no se me equivoque. R, cuando vale 1, voy reemplazando. Donde existe una T, en vez de ponerle T, le voy poniendo el 1, como en ecuaciones, ¿no es cierto? Me quedaría esto aquí, 5 por 1 y más, entre paréntesis, 40 menos 5, ya no le pongo el T, le pongo el 1 al cuadrado. Cierro paréntesis y me quedaría J. Listo, voy resolviendo. R a la o R en el tiempo de un segundo, o el vector posición en un segundo es igual a 5 por 1, 5, ¿no es cierto? 5i. Vamos a resolver esta partecita de aquí. Primero hago lo que es al cuadrado. 1 al cuadrado. ¿Cuánto saldría 1 al cuadrado? 1. 1, ¿no es cierto? Ese 1 lo multiplico por 5, 5, ¿no es cierto? Me quedaría 40 menos 5, todo esto me da 5j. Todavía puedo seguir resolviendo. R, 1, oposición en el tiempo 1 segundo es igual a 5i, no hago nada con 5i, más aquí 40 menos 5. ¿Cuánto me saldrá 40 menos 5? 35. 35, ¿no es cierto? 35 con signo. Yo les hago esta pregunta para que en los siguientes ejercicios que realicen no se equivoquen. Con ese 35, ¿con signo positivo o negativo? Positivo, ¿Por qué? porque 40 es la cantidad mayor y tiene signo positivo. Eso, muy bien. Muchas gracias, Lema. Te veo acá el apellido nomás, disculpa. Entonces, 35 positivo, porque hacemos leyes de signos en la suma o en la resta. Signos diferentes se restan y se mantiene el signo de mayor cantidad. En este caso me queda más 35. Con este más de acá multiplico más por más. Entonces quedaría más 35j. ¿Sí? ¿Entendido, jóvenes? ¿Preguntas hasta ahí? Chicos. No, licenciado. ¿Ya? ¿No hay preguntas entonces para nadie? Listo, entonces, jóvenes. Este no puedo dejar ahí porque no puedo simplificarlo así como el de acá porque había ser, yo lo dejo de esa forma. Entonces sería la segunda respuesta del literal A. ¿Ya? Miren, la segunda respuesta, cuando vale un segundo. Cuando vale un segundo, el vector posición, ¿cuánto era su valor? Entonces ya se lo encontramos. Es igual a 5i más 35j. Y concluyo. ¿Ya? No me dicen que no hay ninguna más pregunta. Esto es apenas el literal A, jóvenes, ¿sí? Les digo apenas para que puedan ustedes tal vez no confundirse porque vamos paso por pasito, ¿ya? Para no hacernos líos, ¿ya? Vamos con el literal B si no hay más preguntas en el literal A. En el literal B me piden encontrar, otra vez les repito, módulo. ¿Módulo de quién? Del vector posición 1. El vector posición 1 sí lo tengo, es este de aquí. Miren, ya, el vector posición 1 sí lo tengo y es ese de ahí. Es igual a 5i más 35j. Entonces, vamos a resolverlo. A ver, me tocaría borrar, lastimosamente voy a borrar por esta parte de aquí los datos. ¿Ya? Voy a borrar estos datos. Y voy a poner aquí el literal B. Listo. Literal B. R entre dos lineecitas paralelas, R a la unidad, su fórmula es la siguiente. Raíz cuadrada de x, ¿sí? X al cuadrado más y al cuadrado. Esta es la fórmula del módulo de este vector. Entonces voy a ir reemplazando. R, otra vez, módulo, el módulo del vector posición cuando vale un segundo es igual a raíz cuadrada
Este valor de X, voy a trabajar con este porque solamente están pidiendo en R1, no me están pidiendo en R0. En R1, ¿cuánto valdrá X en este vector? ¿Tendré el valor o no? En este vector de aquí, ¿cuánto será el valor de X? A ver, ¿conozco ese valor o no lo conozco? Chicos, ¿se me fueron? No. A ver, vamos a recordar. Cuando tenemos un término acompañado del vector unitario y, el que está o el número que está al lado es la componente en X. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Esto es, este número de aquí es X. Ahora sí les pregunto de nuevo, ¿cuánto es el valor de X? 5. Chicos, 5, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la componente en Y. Este valor, este vector unitario J siempre está acompañado del valor de Y, de la componente en Y. Esto es Y. ¿Cuánto vale Y? Chicos. 35. ¿Ya? ¿No es cierto? Miren, entonces tengo el valor de X y tengo el valor de Y. De este vector. No me pidieron de este, recuerden. Me están pidiendo de este. Entonces, ¿qué hago yo? Como vale X 5, entre paréntesis 5 al cuadrado, más, entre paréntesis, y al cuadrado, valía 35 al cuadrado. ¿Listo? Y resuelvo. 5 al cuadrado, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 25. ¿Ya? 25. Más 35 al cuadrado, ¿se pueden ayudar con calculadoras? ¿Cuánto nos queda? A ver. 1205. Ya, 1225. Luego, en el siguiente paso sumo. 1225 más 25, ¿cuánto me quedará? 1250. 1250, ¿no es cierto? Listo, quito esta parte de aquí, voy a quitar porque lastimosamente no entra. Raíz cuadrada de 1250, ¿cuánto nos quedará? ¿Cuánto nos quedará? 35.35. 35.35. ¿Qué dice el resto? ¿Sí o no? A ver, solamente su compañera me ayuda, nadie más. ¿El resto? Sí, le dicen 35.35. Ya, entonces miren, 35 punto, vamos a dejar ahí solamente con uno, con un decimal. ¿Cuánto me quedaría entonces? ¿Cuánto me quedaría? Si tengo 35.4. Eso, 35.4. ¿Ya? 35. O sea, entonces quiere decir que el módulo del vector unitario, ¿sí? Perdón, del vector posición en un segundo que va desde el origen, hacia el punto 1, ¿no es cierto? En un plano cartesiano, ¿no es cierto? Desde el origen al punto 1. Su longitud, estamos hablando de módulo, o sea, la medida de aquí hasta acá ha sido de 35,4. Como estamos hablando del sistema internacional, estos son metros. ¿Ya? Y este sería el resultado, la respuesta del literal B. Literal B. 35,4. ¿Preguntas, jóvenes, del literal B? Chicos, ¿preguntas del literal B? No dicen ningún. No, ninguna, lo están durmiendo. Vamos con el literal C. Voy a borrar esto de acá para ir al literal C. En el literal C, en cambio, me piden que encuentre el vector desplazamiento. Para este vector desplazamiento, como me piden en dos puntos, en el punto cuando vale 0 segundos o puntos 0 sub 0 y el punto sub 1. Entonces, miren, estos vectores sí me van a servir como datos para el literal C. Entonces voy a poner aquí literal C y estos datos de aquí los voy a subir nada más. R sub 0, ¿sí? Es igual a 40J.
y R sub 1 es igual a 5i más 35j. Listo, miren, ahí estamos. Simplemente he subido estos valores acá, lo que hemos encontrado en literal B, y borro esta parte de aquí. Borro. Y vamos a encontrar el vector desplazamiento. La fórmula de un vector desplazamiento es la siguiente. Siempre el vector posición final menos el vector posición inicial. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos vectores también. El final sería cuando vale 1 segundo y el inicial cuando vale 0 segundos. Les hago algunas preguntas antes de resolverlo, de restar. Yo aquí en el vector posición cuando vale 0 segundos, ¿tengo componente en X o no tengo componente en X? A ver. Jóvenes. Yo sé que están pensando. Otra vez les pregunto, aquí, en este vector de aquí, en este de aquí, ¿tengo componente en X o no tengo componente en X? No, Liz. ¿Tengo componente en Y o no tengo componente en Y? Chicos, chicas. Sí, Liz, en el 40. ¿Ya? ¿Cuál es la componente en Y? Pero ya nos dijo Lema. ¿Cuál es? 40. Dayana, 40, ¿ya? Muy bien, miren. Nos está diciendo Dayana que aquí sí hay componente en Y es 40. En el siguiente, ¿tenemos componente en X, sí o no? En el siguiente vector. Chicos, sí, ¿no es cierto? ¿Y es el valor de cuánto? 5. 5. ¿Y el valor de Y? 35. Eso. Ya se van a dar cuenta por qué les pregunto. Entonces, voy aquí. Si yo estoy buscando el vector desplazamiento, entonces esto cambiaría. Esto sería cuando vale R1 y esto sería cuando es 0. O sea, voy a restar vectores. Entonces me quedaría, el vector desplazamiento es igual, entre paréntesis, R1 es 5i más 35j menos, entre paréntesis, 40j. ¿Listo? Como son restas de vectores, yo tengo que restar componente por componente. O sea, si resto componente de x en uno, también tengo que restarle con la componente x del otro. Si resto componente de y en uno, también tengo que restarle componente de y en el otro. Aquí, ya me dijeron, en el R sub 0 no existe componente en x. Como si tenemos 5i, entonces simplemente quedaría 5, no tengo con quién restarle. 5i, nada más. Porque no tengo con quién restarle. Ahora sí, al cambio acá, tengo 35j menos 40j. ¿Cuánto me saldría ese valor? Menos 5J. Eso, menos 5j. Y este sería el vector posición. El vector posición, en cambio, entonces sería este. Y recuerden ustedes de la gráfica que veíamos en las diapositivas. Son dos vectores, ¿cierto? Uno y otro por acá. Aquí está, digamos, la trayectoria. Simplemente hemos encontrado esta distancia. Esta distancia y este es el vector desplazamiento. Ese vector, como es un vector, le voy a poner una flechita aquí. Esto es Y, esto es X, ¿no es cierto? Como es un vector, simplemente su valor es 5i menos 5j. Como estamos hablando de las unidades de medida del sistema internacional, todos estos vectores están dados en metros. En metros. Voy a quitar esto y le voy a poner más acá. Metros. Esa m, metros, ¿sí? Entonces todo esto es, o esta es la respuesta del vector desplazamiento. Preguntas, jóvenes, del vector desplazamiento. Recuerden que sus trabajos, sus tareas también son así, lo mismo.
Ejercicios parecidos. Preguntas, jóvenes. A ver si los veo por acá. Preguntas, jóvenes. ¿Alguna duda? No, licenciado. Ninguna, todo está claro. Bueno, vamos con el D. Borro esta partecita. Voy a borrar. En el D me dice que dibuje la trayectoria. Que dibuje la trayectoria. Como yo tenía una ecuación del movimiento, me toca colocarla de nuevo. A ver, aquí la tengo en la diapositiva. R de T es igual a 5T. Esto es I. P más, a ver si alguien me ayuda, 40 menos 5T al cuadrado J. ¿Listo? Y nosotros en los datos decíamos que dentro de esta ecuación de movimiento tenemos este valor y este valor de aquí. Uno es X y el otro es Y. Si yo los separo estos valores, X es igual a 5T y Y es igual, voy a ponerlo allí más ejercito. Y Y es igual a 40 menos 5T al cuadrado. Lo mismo, ¿no es cierto? Estos valores o estos datos son para literal de, con estos yo me manejo. De esta ecuación de aquí, de esta que salió, voy a despejar T. Y me quedaría, como está multiplicando 5, pasaría a dividir. Y me quedaría de esa forma. Si yo acomodo los miembros, T es igual a X sobre 5. Miren, este valor de aquí, recuerden que me están pidiendo que dibuje la trayectoria, entonces los pasos para dibujar la trayectoria son estos que están ustedes viendo. Si ustedes también les piden en los trabajos, también lo mismo deben hacer. Del valor o de la ecuación del movimiento que les den, o hay en otros casos, en otros trabajos que ya les dan los valores de X y Y. Entonces simplemente de esos valores, ustedes van encontrando la trayectoria. De este valor de aquí, simplemente tengo que reemplazarlo en Y. Este valor de aquí lo reemplazo en Y. ¿Cómo? De la siguiente forma. Y es igual a 40 menos 5. Abro paréntesis porque voy a reemplazar, voy a borrar esto. Voy a reemplazar. ¿Ya? Entonces me quedaría X sobre 5 al cuadrado. Si yo realizo esta operación, primero el cuadrado, ¿no es cierto? Prioridad de operaciones, me quedaría X al cuadrado, 5 al cuadrado. Si yo elimino, como estamos multiplicando aquí, puedo eliminar este cuadrado con este 5. Y me quedaría Y es igual a 40 menos X al cuadrado sobre 5. ¿Ya? Esto es una función. Si yo acomodo mejor, me quedaría lo siguiente. F de X es igual a menos X al cuadrado sobre 5 más 40. Si ustedes analizan bien, esto de aquí es una función cuadrática. Sus gráficas siempre van a dar parábolas, o sea, ¿no es cierto? Así. Pero como tenemos un signo menos, las parábolas al revés, ¿no es cierto? Queda de esa forma. O sea, si nosotros toda esta expresión de aquí la pusiéramos ya sea en GeoGebra o en cualquier, o hacemos unas tablitas de valores también, ¿no es cierto? Donde ponemos el valor de X y el valor de Y y vamos haciendo tablas de valores. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que la gráfica o el dibujo de la trayectoria es la siguiente. Voy a buscar valores. Cuando X vale 0, yo reemplazo 0 aquí y todo esto va a valer 40. Miren, 40. Cuando X vale 0, Y vale 40. En cambio, cuando Y vale 0, el valor de X, si ustedes hacen en su calculadora, va a salir 14,4. ¿Sí? Si yo de estos valores de la tablita, yo puedo hacer una representación. Vamos a hacer, repito, una representación. Digámosle que aquí estamos en plano cartesiano. Este es el plano cartesiano. Este es el eje de Y y el eje de X. Este es el punto 0. Cuando X vale 0, Y vale 40. Entonces, más o menos, el punto primero va a ser por aquí. Digamos que aquí es 40. Y cuando X vale 0, perdón, cuando Y vale 0, en cambio X vale 14,4, más o menos por
por aquí, digamos que es 14.4. Como ustedes saben, es una parábola y siempre se toma valores positivos, nunca negativos, entonces más o menos la gráfica quedaría de esa forma. Esta es la trayectoria de lo que nos decía el ejercicio. Recuerden, el ejercicio comenzaba que se lanza una piedra desde un acantilado, de un barranco, desde una altura de 40 metros hacia el mar. Entonces ahí está la ecuación de la trayectoria, como ustedes pueden observar ahí. Dando respuesta también a lo que nos dice la pregunta, ¿el vector de desplazamiento coincide con la trayectoria? ¿Qué dicen ustedes? En este caso, pues no coincide. No coincide porque estamos hablando o nos queda diferentes en la parte matemática, nos queda diferente la forma de la trayectoria con la del vector de desplazamiento. ¿Preguntas, jóvenes, de este literal D? Chicos, ¿preguntas del literal D? No, licenciado. No, ¿No? ¿Todo claro? Listo. Me vuelvo a las diapositivas entonces. No me dicen nada, no tienen ninguna pregunta. Un ratito para volverme a las diapositivas. Dicen, Dígame, le escucho. ¿puede dejar copiar lo que hizo en delante, no copiar Ya, la ecuación? ya. La última. Como les vuelvo y repito, también ustedes pueden ver, aquí está, pero mientras copias te digo, como tú sabes, queda grabada la clase y también ustedes, también este ejercicio, les dejo y les iba a mostrar eso incluso, que en las diapositivas está la resolución. Entonces ustedes pueden realizar esto. Pero copia nomás. ¿Me avisas cuando termines, por favor? ¿Ninguna pregunta hasta ahí, por favor, para el resto? Tal vez alguna duda. Por favor, recuerden lo que les decía al principio, equivocándonos aprendemos. Ese es mi lema, por si acaso. ¿Ya está? ¿Ya copiaste? Sí, licenciado, gracias. Ya. Ya listo. Vamos a ver. Voy a poner de nuevo la diapositiva. A ver, aquí está. ¿Si están observando ahí de nuevo la diapositiva? ¿Me ayudan, por favor? Chicos, Sí, licenciado. ¿sí? Ya miren, aquí está otra vez la resolución. Les dejo ahí la resolución. Ustedes, aquí está lo que acabamos de ver al último. La gráfica con la altura de 40 metros y más o menos 14.4 es desde 0 hasta en el eje X, ¿no es cierto? Hay otro segundo ejercicio. Este segundo ejercicio les voy a dejar, como siempre, les paso las diapositivas, ya saben ustedes jóvenes, y es parecido, es más claro, es igual a lo que nos está claro, que cambian los valores nada más. Es igual, está en su libro de física de segundo bachillerato, página 28, está este ejercicio. Es lo mismo lo que acabamos de ver en esta tarde, jóvenes. Aquí está la resolución, incluso aquí está una tablita donde les pone cada uno del vector posición que han ido sacando en el literal A. Literal B les pide otra vez el módulo. Literal C les pide que encuentren el vector desplazamiento, ¿sí? Vector desplazamiento y también el módulo del vector desplazamiento. Y aquí también, en cambio, está hablando de una trayectoria, así mismo, de la misma forma como hemos encontrado en esta tarde, también la hacen aquí. La trayectoria es de un lanzamiento de pelota en el juego de básquetbol. Esto se refiere a este ejercicio. ¿Ya? Les voy a dejar ahí para que ustedes también puedan observarlo. Vamos con la tarea. A ver, este segundo archivo les he puesto ahorita, no sé si lo están observando, por favor me indican si lo observan, este archivo nuevo. Sí, licenciado. Sí, sí. Ya, esta es la actividad que van a realizar, jóvenes. Son 2, 4, 5 ejercicios de la misma temática, de lo mismo que hemos visto, todos tomados de su libro. Acá abajo les he puesto dónde los he tomado. Están tomados de su libro de segundo de bachillerato. Miren, por ejemplo, en este ejercicio ya les dan los valores de X y de Y, ¿sí? No les están dando toda la ecuación del movimiento, pero nosotros, como ya sabemos cuál es el valor de X y cuáles son las componentes X y componentes Y, entonces simplemente trabajamos tal cual como hacemos esta tarde.
Y así sucesivamente. Miren, por aquí en cambio ya les dan otra vez y les piden lo mismo. ¿Sí? Esto, jóvenes, lo que van a hacer en esta tarde. No hay actividades de reflexión, no hay nada más. Solamente realizar estos 5 ejercicios, se van a enfocar en realizar estos 5 ejercicios. Con las indicaciones, ya saben ustedes, aquí les pongo las indicaciones. Siempre. Eso, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta de la tarea. No, no me parece. Listo. Es la tercera vez que descargo la lista de asistencia para que ustedes puedan tener en cuenta eso, jóvenes. Es la tercera vez. No sé, no creo que hay más preguntas, no me dicen nada. Ya le quité ahí la diapositiva. Si no hay más preguntas, jóvenes, pues los dejo, pues que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana. Chicos, Hasta luego. nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Nos licenciado. vemos. Hasta luego, Hasta hasta luego. luego. Que pasen bien. Hasta luego. Cuídense.